Como ya se nos decía al inicio, hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua, que se ha conocido o que se conoce mejor como el Domingo del Buen Pastor, porque en todos los ciclos dominicales se nos invita en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio, pero no solo en el Evangelio, a meditar sobre la figura de Jesucristo como el buen pastor. Hoy entonces se lee la primera parte de ese capítulo 10, donde está propiamente esa imagen de Jesucristo como el buen pastor. Y allí yo voy a decir algo, a mencionar algo del Evangelio, pero hoy quisiera con ustedes invitarles a meditar el Salmo responsorial, que también tiene ese mismo tema. Entonces me parece interesante centrarnos en él, que es muy conocido por todos nosotros. Pero antes de que, como decía, quiero decir algo del Evangelio. El Evangelio hoy muestra a Jesucristo no solo como el pastor, sino también como puerta, bien interesante. Y dice que para salvarse hay que entrar por allí. Y yo no voy a hablar porque me parece que es un tema un poco más teológico, pero quiero simplemente mencionarlo. Para nosotros los cristianos queda bien claro, y este es un texto que apoya esa creencia, esa fe que profesamos, que solo cuando confesamos y aceptamos a Jesucristo en nuestra vida podemos salvarnos. Él es el que nos da la entrada al Padre, Él es el que nos da la entrada en últimas a la vida eterna. Él es la puerta y hay que entrar por Él para entrar a la vida eterna. Muy bien, lo dejo de un lado y sigo pues con la otra imagen, que es la del pastor. Y hay una idea que quisiera yo resaltar en el Evangelio, me parece muy interesante e importante. Voy a leer la parte donde se puede encontrar esta idea. Él es Jesucristo, o el pastor, llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El texto muestra entonces que hay un conocimiento íntimo entre el pastor y las ovejas. Las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Y no solo las ovejas conocen la voz del pastor, sino que confían totalmente en el pastor, porque lo siguen. Él camina delante de ellas. La idea entonces es que, bueno, yo no soy un experto en la vida pastoril, no tengo ni idea, pero la idea es que el pastor no está detrás de las ovejas como haciéndolas correr con un látigo, con un palo, yo qué sé, con algo, sino que está delante y las ovejas de manera calmada y quizá también hasta ordenada van por donde el pastor va. No es que el pastor vaya atrás diciendo, no, es el pastor adelante y ella siguiéndolo de manera, repito, ordenada, pausada, calmada, con total confianza, porque lo conocen su pastor, conocen su voz. Esa idea me parece a mí bien interesante para la vida espiritual. No sé si alguien nos parara por ahí en la calle y nos preguntara a quemarropa. Bueno, yo digo a quemarropa, no sé si ustedes tienen esa expresión, es decir, así de la nada y sin hacer muchas más preguntas, en un momento casi que inoportuno, ¿quién es Jesucristo para nosotros y si nosotros lo conocemos? No sé cuál sería la respuesta de nosotros. Se supondría y se supone mejor que deberíamos de responder que sí lo conocemos, y no solo lo conocemos, sino que conocemos cuando nos habla, conocemos su voz y que por tanto lo seguimos de manera confiada, de manera sumisa también. Tenemos en nuestra vida una vida que está destinada a seguir al Señor y a escuchar su voz.
Muy bien, eso es lo primero que está en el Evangelio, me parece bien interesante y oportuno para meditar. Las otras características del buen pastor o Jesucristo como pastor o de Dios como nuestro pastor nos la da el Salmo y son bellísimas. La primera estrofa, da unas ideas magníficas de lo que es el buen pastor o el pastor para nosotros o de lo que debería de ser. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Bueno, allí está otra vez la idea de que nosotros como ovejas lo seguimos. Hacia fuentes tranquilas me conduce. Es decir, nosotros somos los que seguimos a Jesucristo como pastor. Y allí está la idea de que cuando reconocemos que Él es nuestro pastor, nada me falta. No tenemos necesidad de nada más. Cuando la persona, el ser humano, encuentra a Jesucristo como su pastor y como su todo, experimenta que no hay necesidad de nada más. Experimenta que todas sus inquietudes quedan satisfechas. Todo aquello que pueda traer perturbación en la vida queda solucionado en Jesucristo. No hay necesidad de nada más. El ser humano que encuentra al Señor, entonces tiene total sosiego y por eso está confiado, tiene total confianza y vive del seguimiento de su buen pastor, de su pastor. ¿Por qué? También esa primera estrofa lo dice, porque el buen pastor provee para él. Entonces deja de correr y de inquietarse por el devenir del mundo, y entonces su alma queda sosegada, reposada, en total armonía con su Señor, y entonces no tiene necesidad de nada más, no tiene que merecer o buscar el merecimiento de nada más. Eso es bien importante para la vida espiritual, para nuestra vida de cristianos. Hay otra idea que me parece a mí importante, viene en la segunda estrofa. Voy a leer la segunda estrofa. Entonces esta ya es la tercera. La primera era del Evangelio, la segunda es la primera estrofa y esta es la tercera. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, y esta es la que yo quería comentar con ustedes, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me da seguridad. Aunque camine por cañadas oscuras, no dice la estrofa o el texto del Salmo si llego a caminar, sino que lo da por sentado, que la vida del ser humano o en la vida del ser humano llegarán momentos de caminar por cañadas oscuras, llegarán momentos de caminar por la oscuridad. No tenemos escapatoria, todos tendremos que caminar por cañadas oscuras, todos tendremos que caminar en nuestra vida por momentos de dificultad, de tristeza, de abandono, quizás del sentimiento de que hay abandono, por oscuridad. Y entonces el buen pastor, cuando se tiene a Jesús, a Dios como el buen pastor, la cañada oscura no resulta ser un momento de perturbación continua, porque se sabe que el buen pastor está conmigo. Nada temo, dice el texto, nada temo, porque tú estás conmigo. Y entonces el ser humano, el cristiano, tiene la certeza de que el Señor está con él y de que no hay que temer. Ciertamente podrá haber perturbación, pero no podrá haber temor que lo lleve a la ansiedad constante. Y termino la idea. Hay dos cosas muy sencillas, pero muy significantes. Tu vara y tu callado, me da seguridad. La vara parece que era un palo, yo no sé cómo le dicen ustedes en su país, un palo, una vara de cierto tamaño, fuertecita,
porque la usaba el pastor para pegarle a quien quisiera acercársele a las ovejas. Entonces la vara era protección. Quien tiene al Señor sabe que está protegido, porque el Señor tiene una vara pues poderosa, no de mago pues, pero vara poderosa, para espantar cualquier enemigo que quiera perjudicarnos, que quiera dañarnos. Y el cayado es el bastón que tiene una curva, no sé cómo decirlo, que es curvo al final, una curvatura, para traer la oveja cuando estaba en peligro. Recuerdo mucho que el obispo anterior solía hacerlo cuando había la confirmación. Solía sacar el báculo, que es propiamente, viene de allí, de la imagen del pastor, y a veces le ponía el báculo a los jovencitos que estaban siendo confirmados para preguntarles si de pronto eran llamados al sacerdocio. Ellos ponían una cara de algo como de asombro y de espanto. Pero bueno, la idea no era del pastor, no es para asombrar y espantar a la oveja, sino para sacarla del peligro, para liberarla, para sacarla de algún lugar donde no hay fácil acceso. Se saca. El cayado es eso. Y entonces, quien tiene al Señor como su buen pastor, como el pastor, sabe que tenemos un Dios que nos protege y que nos saca del peligro. Y entonces tenemos que estar en total tranquilidad y confianza con ese Señor, con ese Dios. Muy bien, pidámosle entonces al Señor en esta Eucaristía que nosotros podamos todos los días hacer la experiencia de ese buen pastor en nuestra vida, y que sin importar cuál sea el momento en el que cada uno de nosotros esté, si es de oscuridad, si es de alegría, de bueno, lo que sea, que podamos experimentar al buen pastor en nuestra vida y que le podamos seguir, que podamos escuchar su voz y seguirlo siempre, para encontrar consuelo y refugio en él. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe.